Lectura del libro de Fritz Perls titulado Yo, hambre y agresión. Capítulo 10. El psicoanálisis clásico. Nuestra actitud hacia las cosas buenas y malas de la vida va de la mano, como hemos visto, con las relaciones según opuestos. Hablando en forma estricta, estas reacciones no son reacciones sino concurrencias, en las que lo bueno corresponde al amor, al agrado, al orgullo y al placer, y lo malo al odio, al disgusto, a la vergüenza y al dolor. Hay variaciones respectivamente y desempeñan su papel en la realización o frustración de cada deseo y de cada instinto. No cabe duda que las expresiones del instinto sexual son muy poderosas y que un porcentaje en menor y mayor grado participan en su función, pero el amor, el agrado, el orgullo y el placer ¿son todos ellos expresiones del mismo instinto sexual, como sostiene la teoría de la libido de Freud? A lo largo de mis observaciones, he descubierto que el instinto del hambre y las funciones del ego juegan en casi todo psicoanálisis un papel mucho mayor de lo que estaba inclinado a esperar. Cada vez que intentaba emprender algo acerca del instinto de hambre en la literatura psicoanalítica, descubría que el análisis del hambre siempre se mezclaba con uno u otro aspecto libidinal. Se había realizado intentos serios para abordar el problema de las funciones del ego, pero Freud había asignado al ego el papel de segundo violín, poniendo en primer lugar el inconsciente. No podía evitar la impresión de que en el psicoanálisis el ego era un inconveniente y, por desgracia, uno que persiste en hacerse sentir científica y prácticamente en cada existencia. Finalmente, llegué a un punto en que la teoría de la libido, a pesar de ser una valiosa ayuda para llegar a conocer carácter patológico de tipo oral, anal, narcisista y melancólico, se convertía más en un obstáculo que en una ayuda. Decidí entonces considerar al organismo sin las gafas dividinales y experimenté uno de los periodos más estimulantes de mi vida, recibiendo, por así decirlo, un shock y una sorpresa. La nueva manera de ver superó todas mis expectativas. Descubrí que había superado un estancamiento mental y había logrado un nuevo discernimiento. Comencé a ver, en la visión de Freud, contradicciones y limitaciones que habían estado ocultas para mí durante 20 años debido a la magnificencia y atrevimiento de sus conceptos. Entonces me sentí confiado. Había estudiado con cierto número de psicoanalistas durante muchos años, con una excepción K. Launder. Todos aquellos de los que había sacado algún provecho se habían apartado de la ortodoxia. Durante las pocas décadas en las que ha existido el psicoanálisis, se ha desarrollado un gran número de escuelas. Esto prueba, por una parte, la gigantesca estimulación que emanó de Freud, pero por otra, probó lo incompleto o lo insuficiente de su sistema. En otras ramas nuevas de la ciencia, como por ejemplo bacteriología y citología, el desarrollo de la escuela diferentes no merecía tenerse en cuenta o brotaba la reconciliación en una línea unificada de investigación. Mientras viví por completo en la atmósfera psicoanalítica, no pude percibir que la gran oposición a las teorías de Freud podría tener alguna justificación. Estábamos acostumbrados a desalojar toda duda como resistencia, pero en sus últimos años el mismo Freud llegó a ser escéptico respecto a si podría el mismo Freud alguna vez concluirse un psicoanálisis. En esta confesión me chocó como una contradicción obvia a la teoría de la represión. Si el conflicto neurótico era una lucha entre sensor y represor y los instintos sexuales reprimidos, entonces o la liberación adecuada del instinto sexual proporcionaría curación o sería suficiente
silenciar el sensor. Si el sensor simplemente se tomaba del medio ambiente, era introyectado. No podía ser difícil mitigar sus exigencias y liberar los instintos reprimidos. En la práctica, muy raramente se encuentra una neurosis que corresponda por completo a esta teoría. De ordinario, ni el análisis del sensor, conciencia, ni la transferencia, ni del instinto sexual abarca el cuerpo neurótico. Mis experiencias como psiquiatra en el ejército sudafricano revelan que solamente un 15% de las neurosis manifiestan perturbaciones de satisfacción sexual, mientras que solo en el 2 a 3% podrían seguirse síntomas de histeria hasta la frustración sexual real. De aquí surge otro problema. ¿Qué sucede cuando no hay represión sexual? ¿Contribuye la concentración en el instinto sexual en caso al ajuste y a la estabilización? Ciertamente, ese no era mi caso personal. Por lo contrario, solo después de haber abandonado la teoría de la libido y la importancia sobrevalorada del sexo, pude descubrir un fundamento sano, una armonía entre mí mismo, mi trabajo y mi medio ambiente. En los últimos años he llegado a las siguientes conclusiones. El enfoque principal de Freud, en este caso, enfermedades psicogénitas, es correcto. Una neurosis tiene sentido. Es una perturbación del desarrollo y el ajuste. Los instintos y el inconsciente juegan en el hombre el papel mucho más inconmensurable de lo que se había soñado. Las neurosis son el resultado de un conflicto entre el organismo y el medio ambiente. Nuestra mentalidad está más determinada por los instintos y por las emociones que por la razón. Por otro lado, descubrimos que Freud sobreestimó la causalidad, el pasado y los instintos sexuales, y pasó por alto la importancia de la intencionalidad, el presente y el instinto de hambre. Además, su técnica tendía originalmente a concentrarse en el síntoma patológico. Al descender a los detalles del síntoma, las llamadas asociaciones, subía a la superficie el material que el paciente tenía dificultad en revelar. Esta concentración en la esfera patológica se distorsionó en pensar en asociaciones libres, dando como resultado una competencia entre los ingenios de análisis y del paciente. Así, la técnica psicoanalítica llegó a convertirse en la concentración original en el síntoma, en una descentración, dejando al azar y a la presión del inconsciente lo que él subiría a la superficie y sería tratado. Paralelo a este evitar enfrentarse al síntoma va el evitar enfrentarse al analista. El paciente debe yacer en una posición en que no puede verse al analista. La entrevista psicoanalítica ha cambiado de una consulta a un ritual casi obsesivo en que deben observarse cierto número de condiciones innaturales, casi religiosas. Aunque el servicio que Freud ha prestado a la humanidad al desencadenar el instinto sexual es grande, ya es tiempo, citando a Bertrand Russell, de analizar otros instintos y ante todo el instinto de hambre. Pero esto tan solo será posible si se confía al instinto sexual a su propia esfera, en concreto al sexo y nada más que al sexo. El aspecto físico de este instinto se basa en la función de las glándulas procreadoras. Para que el pensamiento orgánico tenga algún sentido, debemos restringir el término líbido al aspecto psíquico del instinto sexual, y deberíamos concluir que los animales castrados, bueyes, etc., o los seres humanos castrados, eunucos, etc., no serían capaces de experimentar amor, agrado o cualquier otra forma de líbido sublimada. Comparemos dos situaciones. Un joven muy alterado por su tensión sexual siente el impulso urgente de tener relación sexual y visita a una prostituta. Después de haber logrado una satisfacción experimentando alivio y tal vez también cierta gratitud por ello, pero con frecuencia se siente disgustado y experimenta un fuerte deseo de dejar a la muchacha, de liberarse de ella lo más pronto posible.
La situación es distinta cuando un hombre tiene una relación sexual con una joven que ama. No siente disgusto, sino felicidad de permanecer con ella. ¿Cuál es la diferencia decisiva? En el primer caso, el hombre no gusta o acepta la personalidad de la prostituta. Si excluimos el impulso sexual, nada queda que le haga buscar su presencia. Pero la amada es aceptada en situaciones libres de urgencia sexual, por ser su presencia en sí misma satisfactoria. En el primer caso no se reprime el disgusto, tan solo se ha convertido en un fondo frente a la figura dominante del deseo sexual. Cuando el disgusto no permanece en el fondo, se entremezcla con el impulso sexual, altera la actividad sexual y hasta puede llegar a convertirse en una figura de primer plano, haciendo al hombre sexualmente impotente o tan confundido por el doble condicionamiento que puede llegar a abandonar definitivamente su objeto. Freud dice que en nuestra sociedad muchos jóvenes no pueden desear donde aman y no pueden amar donde desean. Esto parece una división de la libido entre amor animal y espiritual. Si el amor fuera el resultado de la inundación de nuestro organismo por hormonas sexuales, este amor espiritual sublimado desaparecería al desvanecerse el impulso físico. Sin embargo, no sucede así. El efecto permanece o aún se acrecienta, en particular del orgasmo perfecto. La proximidad de la emoción llamada amor al instinto sexual hizo que Freud cometiera su error fundamental. El niño que ama a su madre por toda la satisfacción que de ella consigue, se volverá hacia ella, a la que proporciona alimento, cobijo y calor, para gratificar sus primeros deseos sexuales conscientes, de ordinario entre el cuarto y el sexto año. Vemos ahora cuán importante es tomar el término instinto sexual como una simple abstracción. Sin un instinto no es una realidad definida. Freud estaba en libertad para incluir en su concepto del instinto sexual tantas funciones orgánicas como requería para su teoría. Debemos examinar cuántas de estas funciones orgánicas, llamadas instintos parciales, deben incluirse en el as instintos sexuales y cuántos deben ponerse en un capítulo diferente. Freud interpreta erróneamente que el amor, durante el periodo que precede a este desarrollo sexual, el llamado estadio preedípico, tiene también naturaleza sexual. Encuentra una forma para evitar las complicaciones siguientes llamando pregenital al amor presexual y sosteniendo que las aberturas del cuerpo, las zonas orales y anales, albergan los preestadios de la energía genital. Estas aberturas, las zonas orales y anales, tienen ciertamente gran importancia, no en el desarrollo de la energía sexual, sino en el desarrollo del ego. Se presentan fácilmente a la sexualización, aunque originalmente no tienen catexis libidinal. En sus observaciones de un caso de histeria, Freud se dio cuenta de que existía una relación entre esta enfermedad y una inanición sexual, y sobre la base de este caso desarrolló su método para el tratamiento de la histeria y más tarde de otras neurosis. Todo analista sabe que en estos casos los resultados con frecuencia son excelentes y duraderos, y si el paciente comienza una vida sexual sana. La opinión general entre los analistas es que la histeria ha desaparecido en gran parte de su clientela porque el inconsciente ha sido advertido y ha regresado a una neurosis más complicada. Como regla, no es este el caso. Más bien hemos de buscar una explicación en el desarrollo social. Los tabús sexuales en nuestra época se han debilitado y las mujeres han logrado una mayor libertad económica a través de ella, sexual. Se han propagado el conocimiento de los descubrimientos de Freud y los médicos aconsejan con más facilidad el matrimonio en casos de obvios de inanición sexual. Por otro lado, he tenido la experiencia y también otros psicoterapeutas de casos de histeria muy refractarios. Estos casos en particular de jóvenes con la llamada demencia moral
manifiestan, a pesar de un buen desarrollo sexual y de potencia orgásmica, alteraciones definidas del desarrollo de su ego. 4 factores determinaron la ulterior investigación de Freud: el papel de la libido en la histeria, la existencia de partes de nuestra personalidad reprimidas, inconscientes, el hecho de que todos los procesos mentales tienen sentido y están determinados, y el conocimiento de que los seres orgánicos se desarrollan de niveles inferiores a superiores. Se enfrentó a la pregunta: ¿de dónde procede la libido? En su opinión, no podía seguir de repente a la existencia, ya que sus observaciones demostraban claramente que los niños manifiestan curiosidad e impulso sexual mucho antes de la época de la pubertad. Anteriormente, se consideraba la pubertad en los ritos de todos los pueblos, con su desarrollo de la función procreadora y las violentas alteraciones en el desarrollo de la personalidad, como el comienzo de la vida sexual, y era celebrada de acuerdo con ello. Sin embargo, puede observarse aún en los bebés cierta excitabilidad de los genitales. En Cuba las nodrizas calman al bebé jugando con sus genitales, del mismo modo que nosotros le damos un muñeco. Del lascivo chupeteo del pulgar del niño, Freud concluyó la existencia de un punto cero, que se diferencia en el instinto de hambre como una rama y líbido como otra. A esta teoría se oponen ciertas objeciones. La diferenciación ya en el feto con el desarrollo respectivamente del sistema de alimentación urogenital. 2. El psicoanálisis difícilmente toma en consideración el análisis del instinto de hambre aislado de toda su catequis libidinal. Todas las concepciones vinculadas a las funciones del canal de alimentación como introyección, canibalismo y defecación están siempre teñidas de un rasgo sexual. Tercero, se descuida la asimilación normal y se llama normales a concepciones pervertidas como el placer de retención o la inhibición del desarrollo oral, por ejemplo canibalismo. En realidad la retención es dolorosa y el alivio agradable. La retención puede proporcionar un placer de naturaleza secundaria como una prueba del propio poder de voluntad u obstinación. Cuarto, la teoría de la libido es una concepción biológica, pero se mezcla con ella ciertos aspectos sociales. La zona anal definitivamente ha recibido su importancia neurótica como resultado de la civilización. Quinto, Freud hincha el término líbido hasta el punto que a veces equivale en cierta forma a elan vital de Bergson o al exponente psicológico del impulso sexual. Su uso en este libro se restringe a esta connotación. A veces significa gratificación o placer y también puede lanzarse sobre el objeto de amor, catexis, pero sin las hormonas correspondientes. Mientras más pretendo llegar al fondo del significado de la libido, se ve más confundido. A veces la libido es un primer motor, un poder creador, y otras es una sustitución a la que se mueve. ¿Por qué medio? Me parece que la concepción de la libido de Freud bato de abarcar la función universal discutida más arriba y la función sexual orgánica, y que tan solo empleando la palabra libido sin un referente definido pudo construir su teoría de la libido. Sexto, en la lengua alemana lujuria denota un impulso instintivo, lo mismo que placer. Del mismo modo, el término líbido, entre otros significados, indica energía sexual y también gratificación. Sin embargo, la satisfacción del hambre y la defecación son en sí proporcionadoras de placer, como cualquiera otra restauración del equilibrio orgánico, y no hay necesidad de investirlas en una energía sexual adicional. La complicación de hechos biológicos simples conduce a explicaciones innecesarias, complicadas. Para demostrar que no exagero,
Cito a una psicoanalista prominente, Marie Bonaparte, que dice: la indicación de la satisfacción de la necesidad de alimento es el placer, a cuyo servicio está la libido oral, que provoca que los seres vivos encuentren placer en la ingestión oral. También el proceso de secreción puede producir placer intenso, y la libido anal y uretral expresa, a su modo, la satisfacción del organismo cuyas funciones digestivas están en orden. Este es un ejemplo instructivo que demuestra cómo el concepto de la libido llevará necesariamente a confusiones. Primero, la libido causa placer. Segundo, la libido expresa satisfacción. Reemplazar esto con otras palabras, por ejemplo, yo causo dolor, yo expreso dolor, revela primero y segundo, son dos expresiones completamente diferentes. Al atribuir placer a la gratificación de cada instinto, podemos anular las concepciones innecesarias que surgen del monopolio de la libido. K. Abraham, que aportó contribuciones muy valiosas para nuestro conocimiento de la formación de carácter, se enfrenta a dificultades similares cuando intenta encajar sus observaciones en las hipótesis de Freud. Ofrecemos un ejemplo muy simple para demostrar qué saltos mortales de la mente realizan para dar apoyo a la teoría de la libido. Dice: el destete es la castración original. Primero, la castración es un fenómeno patológico. El destete es un fenómeno biológico. Segundo, la castración significa quitar genitales o parte de ellos. Tercero, el destete significa privar al niño del pecho de la madre. Llamar a esta privación una castración es como llamar a todos los perros foster terriers. El nacimiento, y no el destete, es la separación original que el niño tiene que sufrir. A pesar de todas estas complicaciones y contradicciones teóricas, la teoría de la libido y la técnica psicoanalítica de Freud tuvieron valor enorme. Él fue el Livingstone del inconsciente y creó la base para su exploración. El resultado de su teoría fue una reorientación en el enfoque de la neurosis y la psicosis. La investigación redituó algunas de las más valiosas observaciones y hechos. Se creó no solo una nueva ciencia, sino una nueva visión de la vida. Freud desvió la orientación de nuestra existencia personal de la periferia a la conciencia del inconsciente, lo mismo que Galileo destonó la Tierra del universo, del centro del universo, y del mismo modo que la astronomía, al tener que reconocer aún más puntos fijos y sistemas como en la realidad, en la relatividad absolutos, se había declarado antes a favor de la concepción del éter. Así Freud creó su teoría de la libido. Pero toda nueva teoría es reemplazada por otra aún más nueva, y bajo el efecto de nuevos hechos científicos se deben evacuar las trincheras de la teoría del éter y de la concepción de la libido. Una observación de Le Verrier ofreció a Einstein la base para hacer estallar la fantasía del éter. Dar cuenta de la teoría de las libidos es mucho más simple, restringiéndonos a una de las muchas contradicciones a la ecuación libido igual gratificación igual energía sexual. Descubrimos que la libido es considerada por un lado como una experiencia general orgánica y por el otro como una energía. Freud aplica esta energía en el sentido de elan vital de Bergson. Se suele admitir que la fundamentación original de la concepción de la libido de Freud es orgánica, pero el empleo de este término se ha convertido cada vez más en la de una energía mística aislada de su base material. En última instancia, la libido recibe un significado que se acerca al de Phi, mientras que la libido es el representante de un instinto Phi. Es una función cósmica universal que pretende también el mundo inorgánico. Lo opuesto de es
para lo cual Freud ofrece correctamente el nombre de destrucción, pero la destrucción también un instinto para él, para demostrar la diferencia entre la concepción de Freud y la mía. Cito lo que Freud escribió en la Enciclopedia Británica sobre este tema. Dice: un análisis empírico lleva a la formación de dos grupos de instintos, los llamados instintos del ego, que se dirigen a la autoconservación, y los instintos de objetos, que se refieren a las relaciones con un objeto externo. No se considera a los instintos sociales elementales o irreductibles. La especulación teórica induce a sospechar que hay dos instintos fundamentales que yacen escondidos tras los instintos del ego y los instintos objetos manifiestos. En concreto, A. Eros, el instinto que tiende a una unión cada vez más íntima, y B. el instinto de destrucción, que lleva a la disolución de lo viviente. En el psicoanálisis, a la manifestación de la fuerza del eros se le da el nombre de libido. Intentemos ver algunas de las contradicciones implicadas en esta teoría y en otros aspectos del psicoanálisis. Primero, según Freud, el ego es la parte más superficial del id, pero los instintos pertenecen a los niveles más profundos del organismo. ¿Cómo puede, en ese caso, tener instintos el ego? 2. Instintos del ego que se dirigen hacia autoconservación. El instinto de hambre y la defensa permiten la autoconservación. En ambos ítems la destrucción desempeña un gran papel, pero no como instinto solamente al servicio del hambre y la defensa. En la teoría de Freud, la destrucción se opone a los instintos de objetos, pero la destrucción no puede existir sin un objeto que destruir. Tercero, el orden de la cita anterior señala que los instintos del ego corresponden al eros y los instintos de objeto a la destrucción. Probablemente Freud quería decir lo contrario. Cuarto, como se mencionó antes, ocurrencias universales. En la terminología de Freud se aplica el eros como un término general, pero intencionalmente se restringe el instinto de destrucción a los seres vivos. En otras partes se llama a este instinto de muerte. En otra parte de este libro se encontrará una refutación de esta teoría de Thanatos. Quinto, debo recalcar una vez más que ni siquiera se menciona el importante instinto de hambre. Sin tomar en cuenta el instinto de hambre, no se podrá solucionar la cuestión de la destrucción y la agresión ni nuestros problemas sociales económicos. Confieso que soy tan anticuado como para ver los problemas de los instintos desde el punto de vista de supervivencia. Para mí el instinto sexual es el representante de la conservación de la especie, mientras que el instinto del hambre y el instinto de defensa sirven para la autoconservación. El ego y el ser son idénticos en absoluto. Las funciones del ego y los instintos de hambre se dan en los dos sexos. Rara vez existen deseos conscientes de la conservación del ser o de la raza. Solo tenemos conciencia de deseos y necesidades que requieren de satisfacción. ¿Cómo es posible que las debilidades arriba mencionadas del sistema de Freud no hayan sido establecidas claramente? Mi opinión es que la mayoría de la gente que entró en contacto con el psicoanálisis quedó tan fascinada por el nuevo enfoque que estaban tan por encima de la prescripción de bromuros, de la hipnosis y de la terapia de persuasión, que llegó a convertirse para ellos en una religión. La mayoría se vagó el anzuelo de las teorías de Freud, el hilo y el flotador, sin darse cuenta de que esta aceptación ciega constituía la raíz de una mentalidad estrecha que paralizaba muchas de las posibilidades de sus ingeniosos descubrimientos. Resultó de allí un sectarismo caracterizado por una credulidad casi religiosa, por una búsqueda apasionada de pruebas ulteriores y por un rechazo desdeñoso de cualquier hecho capaz de perturbar
esta forma sacrosanta de pensar. Teorías adicionales complicaron el sistema original y, como siempre sucede con las sectas, cada uno llegó a ser intolerante con cualquier otra que se desviase de los principios aceptados. Cuando alguno no creía en la verdad absoluta, se tenía a la mano una teoría que colocaba la responsabilidad en los complejos y las resistencias del escéptico. Hay otro punto en el psicoanálisis clásico que no puede resistir el escrutinio del pensamiento dialéctico, el complejo arqueológico de Freud. Su interés unilateral por el pasado. No es posible ni objetividad ni comprensión real de la actuación de la dinámica de la vida sin tomar en cuenta el polo opuesto, esto es el futuro, y sobre todo el presente como un cero de pasado y futuro. Encontramos la condensación de la manera de ver histórica de Freud en el concepto de transferencia. El otro día, mientras esperaba un tranvía, reflexioné sobre la palabra transferencia y me di cuenta de que no había tranvía si no hubiera sido transferido de la fábrica a otras líneas de tranvía a los rieles que estaban frente a mí. Pero esta transferencia sola no explica el movimiento de una línea de tranvía. Es una coincidencia de varios factores, por ejemplo, el funcionamiento de la corriente eléctrica y la presencia de una varilla de contacto. Sin embargo, estos factores son tan solo medios con los que, mientras que el factor decisivo es la necesidad de transporte. Sin las exigencias de los pasajeros, el servicio del tranvía habría sido pronto abolido, ni siquiera habría sido creado. Es lamentable que se deba mencionar tales trivialidades para demostrar cómo la transferencia representa un papel escogido y comparativamente sin importancia en todo el complejo. Y sin embargo, todo lo que sucede en el psicoanálisis no se interpreta como una relación espontánea del paciente en respuesta a la situación analítica, sino que se supone dictado por el pasado reprimido. Freud llega hasta sostener que se cura una neurosis en cuanto se destruye la amnesia de la infancia, en cuanto el paciente ha logrado un conocimiento continuo de su pasado. Cuando un joven, que nunca encontró a alguien que comprendiera sus dificultades, desarrolla un sentimiento de gratitud hacia el analista, dudó que exista en su pasado una persona de la que transfiriera su agradecimiento al analista. Por otra parte, se reconoce tácitamente que el pensamiento futurista y teleológico tienen su papel en el psicoanálisis. Analizamos a un paciente con el fin de curarlo. El paciente dice muchas cosas con el propósito de ocultar cosas esenciales. El analista se propone estimular y completar desarrollos que se han detenido. Además de las transferencias, las reacciones espontáneas y el pensamiento futurista, hay proyecciones que demuestran un gran papel en la situación analítica. El paciente visualiza partes desagradables de su propia personalidad inconscientemente en el analista, que con frecuencia puede buscar hasta el agotamiento, el original del cual el paciente ha transferido su imagen. Un error similar a la sobreestimación de causas y transferencias se da en el concepto de regresión. La regresión en el sentido psicoanalítico es una regresión histórica, un retroceso a la infancia. ¿No hay posibilidad de interpretarlo de forma diferente? La regresión podría no significar más que volver a caer en el verdadero ser, una ruptura de fingimientos y de todos aquellos rasgos de carácter que no han llegado a ser parte de la personalidad y que no han sido asimilados del todo por el neurótico. Para entender la diferencia decisiva entre regresión actual e histórica y análisis actual e histórico, debemos dirigir nuestra atención ante todo al factor tiempo.